Hola, hola, buenos días y buen viernes para todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Product Day. Quien les saluda, Esteban Guarín del equipo de Pirani, seré su anfitrión en este espacio diseñado para conocer todo lo nuevo que hay en Pirani y para eso nos va a acompañar el día de hoy Olga Torres, nuestra directora de producto. Olga, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Y hola a todos los que se conectan a esta hora a nuestro Product Update de este mes, del mes de noviembre. Un saludito desde Medellín, Colombia. Y pues nada, contenta de estar aquí Esteban contigo y con las personas que ya se han conectado a nuestro espacio. Buenísimo, buenísimo también. Otro espacio, otro viernes en este Product Day que va a estar muy interesante hoy porque vamos a hablar de un tema muy interesante que ya tocamos el webinar pasado, ¿no? Entonces, si quieres, Olga, por favor, vamos a dar unos anuncios ahí antes de arrancar. Por favor, cambiamos la diapositiva. Muchas gracias. Como ya es costumbre, les presentamos nuestro grupo, nuestro canal de WhatsApp para que por favor saquen sus teléfonos. Ahí en pantalla están viendo un código QR para que por favor lo escaneen, para que se puedan sumar a nuestro canal de WhatsApp, porque ahí en este canal estamos compartiendo diariamente contenido de mucho valor, como son ebooks, videos, artículos y muchos contenidos más que los enriquecen a ustedes a nivel de gestión de riesgos. Entonces, por favor, para que ahí nos empiecen a seguir. Y por otro lado, les vamos a comentar sobre la Academia Pirani. Queríamos comentarles que sobre la Academia Pirani, en este espacio donde puedan encontrar todos los contenidos de aprendizaje que sacamos en Pirani, tanto como videos, webinar, ebooks, artículos, podcasts, cursos y muchos más. En un momento les voy a compartir el enlace para que se sumen a la Academia Pirani. Y listo, Olga, no sé si quieras comentarnos. Bueno, listo, Esteban, y pues nada, a todos los que ya se han ido sumando, les cuento pues que hoy tenemos dos temas importantes para tratar. Vamos a iniciar con presentarles qué salió de nuevo este mes. Tenemos una nueva funcionalidad, algo que nos habían pedido hace mucho tiempo para poder mejorar también el tema colaborativo y de cultura dentro de la organización y la parte de gestión de riesgos. Entonces vamos a ver esa primera parte. Y en segundo lugar, vamos a revisar algo que nos pidieron el mes pasado, que es el tema de, venga, hagamos un webinar donde expliquemos un poco más a profundidad cómo funciona, cómo está trabajando nuestro asistente de IA, cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, cómo nos puede ayudar y pues interactuar un poco con él, hacer una especie de demo para que podamos conocerlo más a profundidad. En este espacio vamos a tener a Jonathan, ahorita pues él estuvo con nosotros el mes pasado, ahorita lo presentamos oficialmente, nos va a contar, vamos a hacer algunos flujos y pues también los invitamos a ustedes a que cuando estemos en este espacio podamos también proponer cómo queremos que conversemos con este asistente, qué dudas tienen ustedes al respecto del uso y la aplicación de esto dentro de su día a día y en el proceso de gestión de riesgos. Entonces, como ustedes lo han pedido, pues hemos buscado la manera de darles como gusto dentro de este espacio y tratar de escucharlos a ustedes dentro de esas sugerencias o ese feedback que nos dan para el espacio para poder irles trayendo mes a mes temas que realmente sean de interés para ustedes y pues estarles contando y mantenerlos súper actualizados con el tema de la evolución de nuestro producto, porque finalmente esto es para ustedes, este ejercicio que hacemos todos los días y todos los meses de poder realmente mantener nuestro producto al día es precisamente para garantizar que ustedes tengan dentro de sus organizaciones y sus procesos de gestión de riesgo y cumplimiento todas esas necesidades que ustedes tienen y se puedan apoyar con herramientas como Pilar. Entonces, como les dije, vamos a empezar inicialmente conociendo qué hay para este mes. Este mes sacamos algo bien interesante que se llaman las menciones. Estas menciones básicamente nos van a permitir a nosotros desde módulos que tienen características un poco de conversación, de interacción entre personas del equipo, por ejemplo, con el equipo de negocio, el equipo de gestión de riesgos, el equipo de compliance. A veces compartimos actividades en común que debemos trabajar para poder sacar no sé, una implementación de una normativa, de una regulación, el seguimiento de la misma, o en un plan de acción, o en la gestión de un evento, en donde nosotros no estamos solitos como islas trabajando, sino que realmente requerimos del apoyo de otras áreas, de otros perfiles, que nos puedan ayudar en esa gestión del día a día de las actividades que tenemos programadas y que se desarrollan o se gestionan dentro de Piranha.
Entonces, a veces, digamos que esa gestión requiere como de esos momentos de aprobación, de gestión, de comentarios entre personas del equipo. Entonces, Pirani ha desarrollado una funcionalidad que ya ustedes seguramente lo han utilizado en otras aplicaciones, como en los sistemas de chat, en los sistemas colaborativos como Google Drive o sistemas como OneDrive, donde hay, digamos, un componente muy fuerte de colaboración y que requiere a veces como taguear a esa persona con la cual quiero hacer un ejercicio específico o informarle de algo o tenerlo atento sobre algún tema específico que se esté trabajando, porque eso facilita muchísimo la comunicación asincrónica que a veces debemos tener. Digamos que la dinámica de nuestro negocio no siempre nos permite tener esa conversación sincrónica de la reunión donde se asignan tareas y en ocasiones eso agiliza muchísimo los procesos, ayuda muchísimo a la interacción de muchas personas con diferentes conocimientos y perspectivas de una labor que se tiene que ejecutar, de un proyecto, de una acción específica dentro de la organización. Entonces, este mecanismo del tagueo, del arroba, que yo creo que ya muchos de ustedes lo han usado en otras plataformas, lo conocen, es algo ya que se ha convertido parte de nuestra forma de actuar dentro de las aplicaciones, ayudará muchísimo a esa comunicación, a esa agilidad y realmente garantizar esas conexiones internas dentro de la organización, vinculando a más personas y haciendo partícipe de toda esta gestión, que no sea la persona de riesgos o la persona de cumplimiento solita ya haciendo su labor, sino que realmente haya una participación con las personas de negocio, con las personas de otras áreas, que nos permitan realmente darle mayor valor al trabajo y a la labor que estamos haciendo. Entonces, esto lo vamos a encontrar en donde, básicamente, en todos los módulos como planes de acción, planes de remediación, el tema de los eventos y el tema de las alertas para el caso de AML, normativas y todos aquellos módulos dentro de la aplicación que tengan ese componente de comentario, de bitácora, que como ven ahí en el videito que tenemos, cuando queremos hacer un comentario, muchas veces tenemos que taggear a esa persona que tiene que estar enterada del avance o de la actividad o pedirle más información sobre algún tema. Entonces va a ser muy sencillo, como ya lo conocemos en muchos de las aplicaciones que usamos habitualmente dentro de nuestro día a día. Solamente arroba nos saldrá el listado de usuarios que pertenecen a la organización. Podremos seleccionar alguno de esos usuarios y finalmente cuando aprobemos, aceptemos ese comentario, esa bitácora que estamos creando, le llegará un correo electrónico a esa persona notificándole que tiene una actividad o algún tema específico por trabajar. Entonces, esta es pues una evolución bien interesante, ya todos lo pueden probar. También aquellos que tengan de pronto los planes free o que apenas estén dando de alta dentro de nuestra aplicación, podrán ingresar a módulos como planes de acción, normativas, desde nuestro módulo de demo. Recuerden que cuando tenemos un plan free no tenemos acceso pleno, completo a todas las funcionalidades dentro de nuestra cuenta principal, pero tenemos la posibilidad de hacer una prueba en un modelo demo, en donde ahí sí podemos ver todas nuestras funcionalidades, conocerlas, interactuar con ellas y poder realmente hacer uso de este ejercicio. Entonces, los invito a todos, los que tienen planes pagos, los que son usuarios free, que interactúen y que nos cuenten cómo lo ven, qué cosas le agregarían y nos den su feedback sobre el tema. Bueno, y para continuar, pues como les decía, parte de la promesa que habíamos hecho hace un mes era poder hacer ese ejercicio donde pudiéramos ver con más claridad cuál es el alcance que tiene ese asistente virtual que se llama Copilot, lo hemos nombrado Copilot Pirani, en donde ustedes van a poder principalmente hacer la identificación de los riesgos y preguntarle a este asistente sobre el contexto y los temas de riesgo. Pero no me quiero adelantar, aquí quiero dejar que Jonathan, que ha sido la persona que nos ha estado acompañando en este proyecto y el mes pasado también nos dio como la introducción, pues nos cuente cuáles son los beneficios y nos dé como un demo, una ruta por esta nueva funcionalidad. Entonces, bienvenido Jonathan, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros y todos tuyos para que nos cuentes entonces cómo es que Copilot Pirani nos va a ayudar en nuestra gestión de riesgos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Saludos desde Colombia. Bueno, me presento, soy Jonathan, estuve acompañando el proceso de la integración del agente inteligente para Pirani. Como ustedes ya sabrán, la inteligencia artificial ha tomado el presente y creo que será un gran desarrollo en el futuro y por supuesto Pirani no se iba a quedar atrás.
Les voy a hacer una pequeña introducción de lo que hablamos la vez pasada para las nuevas personas que nos acompañan el día de hoy. Y pues tenemos Pirani IA, va a ser un agente, va a funcionar a modo de un agente personal, va a ser un experto en la identificación de riesgos que nos va a ayudar a hacer esta identificación que a veces es tan larga y a veces tenemos dudas. El agente nos va a ayudar a dar esos punticos y a generar esos riesgos específicos que están de acuerdo a las necesidades de particulares de tu organización. Entonces, ese es su objetivo principal. Está desarrollada en un lenguaje natural, por lo tanto tú le podrás consultar preguntas abiertas y él te responderá de acuerdo al contexto de tu organización y de ciertas normativas y asuntos regulares, regulaciones por cada país, pues el agente será capaz de hacerte esas sugerencias. Entonces, primero tenemos la función de que se puedan identificar los riesgos por organización, responde consultas generales y te ayudará, si tienes preguntas adicionales de gestión de riesgos, las podrás hacer y la gente será capaz de responderte de acuerdo a las normativas, como te comentaba. Siguiendo esta introducción, vamos a hacer un ejemplo, un contexto práctico de cómo podría ser un uso real de este agente y cómo te podría ayudar a tu organización a generar esos riesgos que a veces son tan complicados en un primer momento de identificar. Para este ejemplo, tenemos una organización ficticia llamada FinSol. Es un banco digital, se encuentra en Colombia, una entidad financiera de tamaño medio, y le vamos a preguntar sobre la gestión de riesgos operativos apuntada a la automatización de procesos y la digitalización de servicios. Aquí ya vamos viendo que vamos a necesitar, nosotros como gestores de riesgos son los que están encargados de gestionar esta parte de identificar los riesgos. Ya sabemos que vamos a necesitar ayuda no solamente de nosotros, sino de otras entidades de nuestra empresa. En este caso vamos a tener tres implicados, tres stakeholders, que serían líderes del proceso, áreas de TI, porque pues va a estar apuntado a esta automatización del proceso, y áreas de cumplimiento de riesgos, que pues teniendo un contexto general es muy importante antes de que pasemos a la identificación de riesgos, tener esto súper claro, porque a partir de acá, pues ya el proceso va a ser más fácil de luego de la gestión de esos riesgos. En este ejemplo vamos a tener un proceso primero que va a ser el proceso de atención al cliente. Vamos a enfocarnos en ese proceso. ¿Qué necesitamos para eso? Sentarnos con el líder del proceso, áreas de TI, áreas de cumplimiento de riesgos y encontrar un contexto fijo para ese proceso, identificarlo muy bien, saber cómo se trata ese proceso y cómo las personas lo usan en su día a día. Para eso vamos a tener, ya después de sentarnos, identificar el objetivo del proceso, ver cómo podemos automatizar ese proceso, digitalizar ese proceso y demás. Vamos a tener las actividades críticas que se usan para ese proceso. En este caso, pues ya con cada área que vamos a sentarnos, vamos a ir definiendo las actividades críticas que se van presentando ese proceso de atención al cliente. En este caso, pues sería el día a día de las personas, esas actividades críticas que comprometen la operación de la organización. En este caso tenemos la recepción de solicitudes, registros de solicitudes, evaluación de solicitudes, verificar la identidad del cliente, resolución de quejas y reclamaciones. Saludos, Jorge, desde Bolivia, un saludo desde Colombia. Cierre de interacciones con clientes y monitoreo de satisfacción del cliente. Todas estas, digamos, no se encarga una persona como tal, sino varias personitas que se adhieren al proceso de atención al cliente. Tenemos estas actividades críticas. Este es un proceso que tiene que ser charladito entre el líder del proceso, como comentamos, y entre tú que vas a identificar esos riesgos dentro de la organización. Cuando ya tenemos todo ese contexto clave, aquí es donde es muy importante la intervención de nuestro agente inteligente. Como tal, si tú necesitas una ayuda adicional, el agente te va a ayudar desde este punto, cuando ya tengas todo eso definido, a definir esos riesgos a partir como te comentamos, la base de conocimientos del agente, a partir de regulaciones y cosas particulares de tu ubicación geográfica.
Entonces vamos a pasar ahora sí. Jonathan, Sí, qué pena dale. te interrumpo ahí, es que el tema está muy interesante, entonces vemos que una persona tiene la mano levantada, antes para que por favor nos haga las consultas. También pues como que comentamos que tenemos este espacio de ustedes y para ustedes, recordemos que tenemos el micrófono abierto, aprovechemos a Olga, aprovechemos a Jonathan para que nos despejen todas las dudas que tenemos frente el tema que nos acaba de comentar Olga y frente ahorita a lo que nos está comentando Jonathan. Entonces, nada, le doy el paso para que nos hagan la pregunta. Es el señor Jorge. Claro. Adelante, Jorge. Jorge, ¿tienes de pronto el teléfono, ¿Estás el muteado de micrófono en pronto? mute? Bueno, igual aprovecho el espacio para si tienen dudas o aportes a a esta organización ficticia que estamos construyendo, cómo ustedes dentro de su organización empiezan a definir ese contexto clave para la identificación de riesgos, si tienen aportes que dar sobre eso o sí, aportes o cosas que le podamos preguntar al Piránico Pilot, experiencias previas, los escuchamos, si tienen algo que complementará la información que les estamos dando antes de pasar al ejemplo. Bueno, Jorge, pues no, Jonathan, ahí, si quieres, por favor, nos puedes escribir por el chat y no, de este lado yo le hago la pregunta a Jonathan para resolver tu duda. O lo que tienes que hacer es desmutearte, dar clic en el micrófono para que podamos escucharte. Entonces, no tenemos preguntas por el momento, Jonathan. Entonces, si quieres, te dejo seguir. Adelante. Bueno, entonces acá vamos a conocer un poco la gente y ya viendo cómo nuestra organización, nuestro banco Finsol ya tiene un contexto definido, vamos a hablar del proceso de atención al cliente y cómo la gente nos puede ayudar a generar riesgos a partir de ese contexto que ya comentamos en diapositivas previas. Entonces, vamos a empezar. El señor Alberto dice que todos los micrófonos están bloqueados. Tal vez por eso no pueda levantarla, escucharlo. Ah, perfecto. Déjame, ya revisamos y nomás solucionemos. Ya damos el paso. Si quieres, dale, Jonathan. Bueno, entonces, para acceder al primer momento, vamos a dirigirnos a nuestro software Pirani. Si quieren, yo comparto. Ok. Les presento Pirani, por si no la conocían y de pronto tienen curiosidad. Esta es nuestra pantalla de inicio. En este caso yo voy a iniciar sesión por Google, pero ustedes pueden iniciar pues sesión. Tenemos otras formas de iniciar sesión, puede ser por su correo o si ya tienen una organización que tenga unos accesos de otras entidades, pueden iniciar sesión desde CCO. En este caso yo voy a iniciar sesión por Google, que es como estoy registrado en esta organización. Aquí tenemos el dashboard. En este caso voy a ingresar a una organización donde estoy invitado y que tiene la gente disponible. Es importante aclarar que la gente solo por ahora se encuentra en el sistema ORM. En un futuro ya lo vamos a implementar en el resto de sistemas de gestión. Por ahora está optimizado para los riesgos operacionales de tu organización. ¿Dónde lo vamos a poder ubicar? En la parte inferior derecha vamos a encontrarlo acá, nuestro Piránico Pilot. Le damos clic acá y ya nos despliega la interfaz conversacional. Él nos va a saludar, vamos a tener una serie de unas acciones rápidas, en este caso definir los riesgos para mi organización, o algunas sugerencias que serían preguntas frecuentes que si tú que estás iniciando en el mundo de la identificación de riesgos te pueden ser útiles para tener algo más claro de cómo hacer esta gestión de riesgos. Entonces vamos a iniciar. En este caso, yo ya quiero definir riesgos para mi organización porque ya definí un contexto con todas las áreas de mi organización y ahora yo soy el encargado de identificar esos riesgos. Aquí el agente me empieza a preguntar cuál es el proceso específico en el que quieres identificar riesgos operativos. En este caso hablamos para el ejemplo que vamos a identificar el proceso de atención al cliente. Le escribimos, le damos enter y ya el agente nos va a seguir dando una serie de preguntas. Cuando ya definimos el objetivo principal, vamos a decir que queremos hacer este proceso de atención al cliente. El objetivo principal
de ese proceso será brindar un servicio ágil, ágil que corresponda a las necesidades y expectativas de los clientes. El proceso se enfoca en minimizar los tiempos de respuesta con ayuda de herramientas tecnológicas, que sería nuestro objetivo principal. A veces te pregunta, con estas pueden bastar, a veces te pregunta cuáles son esas actividades críticas que identificamos dentro del proceso, o bien ya te empieza a sugerir riesgos que él identifica que ya puede crear con la información que le suministramos. En este caso nos va a indicar 5 riesgos principales. Estos están organizados por prioridad. Si tú en algún punto, bueno, les voy a comentar la estructura, vamos a tener el título del riesgo que nos sugiere, una pequeña descripción del riesgo y son 5 riesgos sugeridos. Tú dices falta de manuales operativos y procesos de negocios documentados. Puede ser posible. Errores u omisiones en la ejecución de procesos. Aplicar incrementos en tarifas de servicios a clientes en condiciones diferentes a las aprobadas. Sí, 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 estoy de acuerdo. Afectar de forma involuntaria la integridad de la información de la entidad. También puede ser, está de acuerdo y también accede un poco a esta parte de automatización y digitalización de información. Bueno, estoy de acuerdo, por ejemplo, con estos 3. Cuando yo esté de acuerdo, le digo crear riesgos y el agente me va a crear los riesgos. ¿Dónde me los va a crear? En el módulo de riesgos, aquí. Aquí ya los tendremos presentes. Este y este. ¿Qué pasa acá? Se van a crear siempre con una calificación baja. Tú dentro de tu organización vas a tener que priorizar qué tan importantes son esos riesgos que te acaba de sugerir el agente. ¿Qué más funciones tenemos acá? Si yo digo, bueno, sí, estoy de acuerdo con esos riesgos, pero quiero ver más riesgos que me sugiere el agente. Entonces le voy a decir generar más riesgos. En generar más riesgos te va a seguir generando riesgos de acuerdo al contexto que tú le diste del proceso de atención al cliente y del objetivo principal de ese proceso. De acuerdo a eso, te va a seguir sugiriendo riesgos con ese contexto que tú le diste. Pero tú puedes decir en un punto, listo, estoy de acuerdo, pero quiero complementar ese contexto que me ha dado. Para eso le decimos, necesito, o como tú lo escribas en un lenguaje natural, que me des más riesgos relacionados con las siguientes actividades críticas. En este caso, recepción de solicitudes, identificación del cliente, identificación de la identidad del cliente y solución de solicitudes. Bueno, también tendríamos como satisfacción del cliente, rastreo de la satisfacción del cliente. Mientras carga la información, no sé si hayan preguntas, si quieran dar algún complemento o que veamos todos, que le podemos preguntar a la gente y ver qué nos responde, si tienen dudas de gestión de riesgos o algo así, para ponerlo a prueba, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si tienen algo que decir, algo que comentarme, que le podamos preguntar a la gente, aquí con gusto yo les ayudo a que lo probemos juntos. Exactamente, Jonathan. Entonces también como que hacemos hincapié de eso, que por favor levanten la mano, les abrimos el micrófono para que le hagan las consultas
o también nos pueden escribir por el chat y de este lado yo te comparto las preguntas para que las resuelvas y nos las comentes a todos. Recuerden que Ujú. tenemos el micrófono abierto porque este espacio es de ustedes y para ustedes. Por ahora no tenemos preguntas, Jonathan, si quieres, continúa. Listo. Aquí ya le agregamos más contexto al contexto inicial, en este caso las actividades críticas, que en un primer momento no nos preguntó, pero que es importante dentro de nuestro contexto que ayudemos a complementar ese contexto general para que nos dé riesgos más aproximados a lo que buscamos en nuestra identificación de riesgos. Entonces, teniendo en cuenta eso anterior, aquí ya nos hace unas sugerencias un poco más apuntadas a esas actividades críticas que le complementamos en la descripción. Entonces, si yo estoy de acuerdo, le puedo decir, selecciono, creo riesgos y ya me los crea por debajo de manera automática. Vamos con el otro flujo, que en este caso serían estas sugerencias clave, estas preguntas frecuentes que a veces eh, podemos ser expertos o no, pero de pronto tenemos dudas de de esas preguntas frecuentes cuando yo estoy identificando riesgos y después de identificarlos, ¿qué es el paso siguiente? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la sugerencia, yo selecciono, doy clic a la pregunta frecuente que me dice cuáles son los pasos para identificar riesgos operacionales. Aquí ya la gente me empieza a decir el paso a paso de lo que yo puedo ver después de identificar riesgos. Pues cuando estoy identificando riesgos tengo dudas y estoy sentado con el líder del proceso, le puedo sugerir, de acuerdo a lo que me dice la gente, cómo podemos proceder para esa identificación de riesgos junto con mi líder de proceso, en este ejemplo. Entonces me da el paso a paso, si tengo dudas, me puedo sentar con el líder del proceso y juntos estudiar el paso a paso de cómo interpretar esta identificación de riesgos. Estas son las preguntas frecuentes, como les comento, pero yo también puedo preguntarle cosas de gestión de riesgos particulares. O con los riesgos anteriores, ya puedo decir, listo, con los riesgos que me sugeriste, con los riesgos que me sugeriste anteriormente, dime los procesos, los controles que debo implementar para su mitigación. Bueno, Jonathan, mientras que ahí la Dale. Pirámico nos da la respuesta, ya tenemos la pregunta de Guillermo, entonces si quieres te la voy a compartir para que nos des una respuesta. Y lo que nos pregunta Guillermo es, ¿la data de riesgos y controles se nutre solamente de los datos de Pirani o tiene otra cuenta o otra base de datos diferente a Pirani y cuáles son? Listo. Nosotros tenemos implementado dentro de nuestra base de conocimientos también documentación específica de todos estos tipos de riesgos. Incluimos la documentación del Tratado de Basilea, también incluimos otros documentos especiales, en este caso de em, no sé, Olga, usted Te tiene voy a de pronto apoyar ahí. el... Sí, Te voy a dale. apoyar ahí, Jonathan. Entonces, según la pregunta que nos hacía Guillermo, nosotros principalmente utilizamos para poder entrenar el agente a partir de documentos públicos, públicos como normativas, estudios de riesgo, por diferentes industrias, por diferentes tipos de riesgos, en donde garantizamos que, pues digamos que la información que se esté usando como base sea información pública y además que sea información oficial para garantizar que las respuestas sean respuestas sustentadas y valoradas pues adecuadamente con documentos claros. Dentro de lo que es del uso de la información que tenemos en Pirani como tal, la información que manejamos o que trabajamos es la información que el mismo usuario está entregando, pero esta no alimenta el modelo. Recuerden que cuando estamos interactuando con este tipo de aplicaciones de IA, hay dos tipos de datos o tipos de información que se deben manejar. Algunas van directamente para la evolución y el entrenamiento del modelo que da las respuestas y lo otro es información que entrega quien interactúa con la inteligencia solamente para garantizar que el contexto que está recibiendo pues sea más preciso en sus respuestas. Es decir, caso específico, lo que Jonathan nos mencionaba, él estaba dando información de la empresa Finsol, le estaba contando cuáles eran sus actividades críticas, le estaba contando toda esta información. Esos datos específicos que Jonathan en ese momento, en esa sesión que está conversando con el copilot,
no sirven de base para el aprendizaje o el entrenamiento del modelo, sino que sirven es para poder hacer que la pregunta tenga un contexto y a partir de ese entrenamiento que ya dijimos, que se hace a través de datos públicos, datos oficiales, normativas, regulaciones, estudios de riesgos y análisis en general que se han tenido de diferentes entidades públicas y privadas, el sistema es capaz a partir de ese contexto dar respuestas que estén focalizadas y relacionadas con la información que tú les estás entregando. Esa es más o menos la forma en que opera y trabaja el modelo. Actualmente no estamos utilizando información de nuestros clientes para alimentar el modelo o evolucionar el modelo, digamos que por un tema pues también del manejo de la información, de cómo nosotros también garantizamos que esa información se mantenga en el contexto de la organización y no sea usada para responder a otras personas. Entonces eso es muy importante y gracias por la pregunta, Guillermo. No sé si eso de pronto responde o si hay alguna otra pregunta asociada a eso. Buenísimo. Nada, tenemos una pregunta que les queremos hacer para que por favor todos los asistentes de este Product Day nos cuenten, nos den como las opciones de cómo les ha parecido Pirani Copilot. Entonces en pantalla les está apareciendo la encuesta para que por favor nos den como su feedback porque a la final todos estos comentarios que ustedes nos dan son lo que nos interesan a nosotros para seguir mejorando los procesos del producto como es el software de Pirani. Entonces si quieres, Jonathan, adelante. Dale. Aquí ya sigo conversando con mi agente, dependiendo del contexto que le di. Le dije que por favor, de acuerdo a los riesgos sugeridos anteriormente, me dé los controles que voy a implementar para la mitigación de estos riesgos. Entonces, él por cada riesgo me va a sugerir una serie de controles. Yo podría analizarlos y podría ir un poco más allá, después de un primer momento de la identificación, ir más allá y ya pasar a un tema de evaluación y recomendaciones de cada uno de esos riesgos. ¿Qué más puedo hacer con el agente? Puedo, por ejemplo, si estoy un poco perdido en cómo hacer la calificación de estos riesgos, el agente me pueda ayudar a hacer una sugerencia del paso a paso de cómo puedo ayudar en la calificación de esos riesgos que me sugirió. Entonces, el agente también va a implementar esa parte. El agente también tiene unos controles de seguridad donde no me va a permitir, si yo le pregunto de dónde sacas tu información y demás, más cosas de seguridad que pues pueden comprometer un poco la integridad de la gente, él no va a poder responder esas cosas, me va a decir que no puede hacer esa sugerencia ni me puede decir de dónde proviene esa información. Pero como ya nos comentó Olga, son bases públicas que se pueden ver en cualquier sitio web relacionado de estos informes o estas normativas, pues yo también lo voy a tener dispuesto a mi mano. Entonces, pues para tener en claro esos controles de seguridad que pues también le restan le suman confiabilidad a la gente como tal en sus respuestas que nos está brindando. Aquí vamos, por ejemplo, a ver Jonathan, otras sugerencias. para que te Sí, interrumpa cuéntame. ahí, tenemos una pregunta, creo que también va como más enfocada a Olga, es una, o tú también. La pregunta que nos hace Alberto es, ¿Pirani es solo para la gestión de operaciones administrativas de la empresa o funciona también para proyectos? Nos pregunta Alberto. Bueno, Alberto, principalmente está asociado para el tema pues de la operatividad de la organización. Es posible que tú puedas también hacer análisis de riesgos si tus análisis de riesgos para proyectos están alineados con las matrices y la metodología que utilizan dentro de la organización. Es común que dentro de las organizaciones pues tengamos nuestros procesos bases, toda la operación y tengamos también áreas o apartados de nuestra organización que se trabajen por proyectos. En esos casos, si esos proyectos tienen estructuras y metodologías sincronizadas con las metodologías de trabajo que se tienen a nivel operacional, es posible trabajarlo dentro de Pirani. Si tienen, que eso puede ocurrir en muchas organizaciones donde la gestión de proyectos tiene su propia metodología, maneja sus propias estructuras y sus propias determinaciones a nivel del riesgo. En ese caso, no podrías pues trabajar directamente los riesgos de tus proyectos. De lo contrario, es totalmente viable si hay una sincronización y una alineación en metodologías en gestión de riesgos dentro de toda tu organización.
Ujú. Buenísimo, Olga. Tenemos, perdón, Jonathan, antes de pasar contigo nuevamente, tenemos otra pregunta de Silvia que nos dice que si tendremos tenemos la posibilidad de tener la grabación, ya que pues que no entró temprano al webinar. Ya te la respondo si quieres yo, Silvia. Normalmente cuando se finalizan estos webinars, estos Product Day, eh, días posteriores se envía un correo con toda la información del Product Day y con la grabación del Product Day, de lo que estamos viendo hoy. Sumado a eso, también los queremos invitar a que se sumen a nuestro canal de YouTube, donde constantemente estamos subiendo todo el tipo de contenido audiovisual sumado a este tipo de eventos como el Product Day. Entonces, lo que los invitamos a estar pendientes de su correo electrónico y que se suscriban en la campanita del canal de YouTube de Pirani, donde también van a poder encontrar esta grabación. Listo, Jonathan, el espacio es todo tuyo. Dale. Bueno, aquí yo les sugerí cómo puedo priorizar mis riesgos, como ya teníamos un contexto y como de acuerdo a la gente en cada conversación que él está teniendo, él está aprendiendo en esa sesión. Él, pues las respuestas pueden variar un poco, en este caso me varía un poco y me dice que me diga el riesgo, que le escriba el riesgo, y al escribirle el riesgo, él me va a decir cómo lo puedo priorizar. En este caso, yo le escribí un riesgo que él mismo me sugirió y de acuerdo a ese riesgo, él me está diciendo cómo priorizar este y otros riesgos similares. Entonces me está dando el paso a paso y cómo puedo asignar una calificación de acuerdo a lo que él me está sugiriendo, bajo, alto, alto, medio o bajo. Entonces él me ayuda a priorizar ese riesgo en específico. Entonces, esto además de identificar, también me está sugiriendo métodos para que ayudar a calificar ese riesgo que me acabo de crear. Entonces, digamos que hay muchas formas en que yo puedo mezclar conceptos y que él me va guiando en paso a paso de qué puedo hacer después de la identificación del riesgo. Entonces, eso también para tenerlo muy presente y que pues va teniendo más textura de agente que me ayuda, agente pues experto, no, pues un agente que me va a ayudar a la clasificación y de la identificación, además a la evaluación y a completar ese ciclo de gestión de riesgos. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Ustedes pueden acceder a su cuenta de Pirani si tienen su sistema de gestión ORM y hacer ese tipo de pruebas, ver hasta qué punto puede llegar el agente a ayudarlos en su identificación o a completar el paso a paso de la gestión de riesgos que están llevando a cabo en su compañía. Entonces, si tienen más dudas, le podemos preguntar a la gente directamente, de pronto para probar esa parte de seguridad, si ven o si tienen algún comentario para escribirle a la gente, me lo pueden comunicar y vamos probando a ver cómo responde la gente de acuerdo a lo que ustedes me están comentando. Igualmente, como les digo, en cada una de sus cuentas ya está disponible la gente para que lo prueben. Si tienen un feedback, nos pueden comunicar o directamente acá y vamos viendo, porque esto también lo construimos entre todos. Ya tuvimos la ayuda de ustedes en una parte que nos ayudaron a refinar el modelo. Y si tienen más comentarios de cómo podemos evolucionar este agente, estamos prestos a recibir esos comentarios porque son realmente muy útiles para identificar qué es, en qué punto los puede ayudar en su gestión de riesgos diaria. Entonces, estaré Buenísimo. ahí atento. Ya te nos están haciendo como, más que una pregunta, nos están pidiendo como una sugerencia para que le hagamos a Pionico Copilot. Nos dice Guillermo, por favor, pídele que te sugiera uno o dos controles a cada riesgo. A ver, hagamos el ejemplo aquí en vivo, ya que Guillermo nos está comentando. Dale, Carlos. Buena tarde, buen día y recuerda que todo esto lo que estás viendo hoy lo vas a poder ver en los próximos días, tanto en el correo que te va a estar llegando, como también, repito, en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo constantemente todo nuestro material audiovisual, junto como el de Product Day, como el día de hoy. Listo, aquí ya me está sugiriendo por cada riesgo que él me sugirió anteriormente, dos controles relacionados que puedo asociarle a ese riesgo recién creado. Entonces aquí ya me está diciendo qué puedo hacer.
Y pues como vemos, el agente ya nos puede ayudar a el siguiente paso después de la identificación del riesgo, que en este caso es identificar sus controles para encontrar una mitigación adecuada del riesgo. Hay que tener en cuenta que pues para que me sugieran unos controles más adecuados, que yo ya le haya establecido una calificación de prioridad a los riesgos que él me creó, porque recordemos, todos los creen bajo, pero pues esta calificación ya depende de las necesidades de cada organización. Entonces, para unas pues que sean de mayor prioridad que para otras organizaciones. Pero en sí, como estamos viendo, sí me sugiere unos controles un poco generales de los riesgos que me está ayudando a crear. Si decidimos continuar, por ejemplo, podemos, de acuerdo a lo anterior, sugiéreme planes de acción. Y ahí podríamos seguir el diálogo un poco con los módulos que tenemos ya incluidos dentro del software para seguir esa ruta de gestión de riesgos. Jonathan, mientras que ahí nos dan la Dale. respuesta a nuestra guía, entonces tenemos otra pregunta de Alberto que nos pregunta, en caso de que la calificación de riesgo sea moderado y tenga dudas, ¿puedo preguntarle nuevamente a la Aprender Copilot para evaluar mejor el riesgo? Nos pregunta Cor- Alberto. Sí, sí, sí. Si quieres, hacemos la prueba. Por Perfecto, ejemplo, este gracias. riesgo. Tengo el riesgo en una calificación moderada. ¿Cómo puedo saber si esta calificación está de acuerdo a mi organización? Bueno, él me está preguntando una serie más de preguntas de contexto para saber, pues, cosas específicas de la organización para que me sugiera si esa calificación moderada está de acuerdo o no a los criterios de mi organización. Entonces me dice, ¿podrías compartir más detalles sobre los criterios de calificación de riesgos, el nivel de madurez de control de seguridad de la información, la tolerancia al riesgo definida por tu organización? Él me hace esas preguntas, como vimos al comienzo, para tener un contexto y darme una respuesta clara de si esa calificación que le di está de acuerdo o no a los estándares de, pues como ya comentamos, de todos los manuales y el área de conocimiento que ya tiene nuestro agente implementada en su programación. Entonces, Jonathan, pues, ahí me dale. gustaría como, Ujú. como apoyar esa respuesta que tú estás dando. Aquí hay algo muy importante. Recuerden que este tipo de sistemas, esos asistentes, nos van a ayudar muchísimo en respuestas de contexto, en respuestas donde nosotros nos guíen más a cómo encontrar la solución. Porque es que, ¿qué pasa? El tema de la calificación del riesgo tiene muchísimo que ver con todo el detalle que ustedes conocen del negocio, ¿cierto? Detalles a veces, como él nos pregunta, y miren que él no corre a responder. No, yo creo que no es porque sería mal que de una nos diga, venga, eso no es alto, eso es medio, eso es bajo, porque es que nosotros sin contexto no podemos determinar el nivel del riesgo, el nivel del impacto, el nivel de la frecuencia, porque va a depender. Puede ser un riesgo genérico, puede que muchas organizaciones similares a la nuestra tengan riesgos o se puedan identificar riesgos similares, pero la percepción o digamos, la aplicabilidad de ese riesgo dependiendo de la organización, varía totalmente dependiendo del contexto interno y externo. Y lo que decía Guillermo, de la madurez de la organización, pues establecer qué tipo de controles, procesos y cómo está la organización organizada para poder determinar si eso está bien calificado o no. Pero él sí te puede dar guías de cómo identificar si la calificación está adecuada o no está adecuada, o si estás teniendo de alguna manera los criterios suficientes para poder determinar ese nivel de impacto o de frecuencia. Entonces, te orienta, es más orientativo para que tú puedas analizar con más detalle esos elementos que a nivel de tu organización definen al final el nivel de riesgo, porque recuerden que esto está muy asociado al apetito al riesgo.
la tolerancia al riesgo, y eso es información muy propia de la organización y no puede ser extraída de un contexto genérico. Recuerden que el Pirani Copilot se alimenta de información pública, genérica, que nos ayuda obviamente a trasladarlo a nuestra organización según ciertas características y condiciones, pero al final no tiene esa información tan detallada como tú, que eres el líder del proceso o el responsable de riesgos, que conocen digamos, en una alta precisión la organización. Entonces, para que siempre recordemos ahí ese componente de que esto no nos va a resolver el 100%, sino que es una guía que nos ayuda y nos soporta durante ese proceso de gestión de riesgos. Exacto. Para estas preguntas específicas, la gente tiene muy en cuenta que debes suministrarle más contexto para que él te dé una guía adecuada a la pregunta que le estás solicitando. En este caso, pues me hace las preguntas adecuadas pues, para que él me diga una identificación de acuerdo a si esa calificación moderada está bien o mal, de acuerdo al contexto de mi organización. Entonces, es correcto en cuanto a que necesito más contexto de eso. Bueno, ya nos estamos pasando un poco de tiempo, no sé si tengan dudas adicionales, no las puedan compartir y las respondemos rápidamente o si no, ya podríamos finalizar esta sesión. No sé si están de acuerdo. Jonathan, por ahí hay una preguntita para que no dejemos a Dale. Guillermo también por aquí dice, ¿puede este agente analizar los eventos registrados en un periodo X y sugerir las prioridades de su tratamiento? Yo voy a tomar, Guillermo, esto como una sugerencia para la evolución de nuestro producto. Está genial tu pregunta. En este momento, como te decía, lo decíamos ahorita, el sistema está más orientado y está especializado en la identificación del riesgo como tal en el ejercicio. No está tomando actualmente información que tú tengas registrada en tu base de datos. Entonces no podría pues como hacer ese análisis. Si tú le entregas información de algunos eventos, información de, no sé, el tipo de eventos que tú tienes dentro de tu organización, pero tienes que ser tú en la sesión de la conversación quien le suministre esa información, porque nosotros no estamos yendo directamente a la base de datos que tú tienes dentro de tu empresa por un tema pues también del uso y de la confidencialidad de la información que ustedes manejan allá. Entonces, por eso ya es tú directamente quien debes suministrarle esa información y él posiblemente, como les decía ahorita, de forma orientativa, nos va a ayudar a encaminar ese análisis y esa identificación a partir de los eventos y poder reclasificar o recalificar nuestros riesgos en función de lo que es la historia que tenemos de materialización de riesgos actualmente. ¿Vale? No, pues yo no sé, Esteban, y también tú para que el cierre, yo agradecerle infinitamente a Jonathan por habernos mostrado el ejercicio y esperar también ustedes que nos cuenten, que experimenten, que vayan a Pirani, que trabajen. Recuerden que actualmente está disponible en todos los planes. Queremos que ustedes lo conozcan, que nos den su feedback, que se comuniquen con nosotros, que nos hagan saber cómo les ha parecido y también ustedes después traten de poner a prueba el robot a ver qué el agente, perdón, no el robot, el agente inteligente que nos está apoyando en esta gestión de riesgo y nos cuente cómo les va. Muchísimas gracias, Jonathan y Esteban, por este espacio que nos dieron tan chévere. Con No, gusto, encantado de compartir con ustedes. Espero verlos más frecuentemente en estos Product Update porque sí hay muchas cosas que contar. Muchas gracias. nada, entonces ya para finalizar, obviamente las gracias a todos los participantes, las personas que preguntaron, que consultaron. Recuerde que todo este que estamos viendo hoy en un par de días lo van a estar viendo en su correo electrónico y en nuestro canal de YouTube, como se lo mencioné hace un ratico. Olga, también muchas gracias por el espacio a ti, a Jonathan. Ya para finalizar, recuerden por último, me gustaría invitarlos a participar en una pequeña encuesta que les va a salir al momento de cerrar esta sesión, para que nos ayuden a seguir mejorando. Entonces, como en el caso ahorita de lo que vimos de Pirani Copilot, qué sugerencias nos dan, en qué creen que podamos mejorar con esta inteligencia artificial, y no solamente sobre la inteligencia artificial, en general sobre el software de Pirani. Entonces, no les va a tomar más de 2 minuticos para que respondan, ya que es un feedback muy importante para nosotros en términos de producto. Entonces, no siendo más, me despido, feliz viernes y nos vemos para el próximo webinar. Olga, feliz día, Muchas feliz tarde. gracias. Lo mismo. Chao, que estén muy Chao. bien.